mensaje. Debido a un problema técnico, se eliminará de la grabación a Boris. ¿Por qué pasó eso? ¿Boris sigues ahí o te eliminó? Muy extraño. Empezamos a grabar y se va. Pero, ¿estáis silenciados? ¿Estáis ahí? Ahora si quieren, anoten el nombre, ahora que ya está grabando. Para quienes quieren sus créditos. Ah, ya no te eliminó, me asusté. Boris. Ya. Ahí en pantalla ven un... Pon el principio... Ah, no, sí se fue. Rayos. Lo voy a compartir, o mejor les voy a poner el link para que ustedes lo abran, porque a medida que va llegando la gente, para aceptarla tendría que dejar de compartir la pantalla. No sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años que hubo una polémica porque se creó un material pedagógico llamado 100 preguntas sobre sexualidad. Les acabo de poner el link ahí en el chat. Bienvenidos quienes se están sumando. En ese libro, 100 preguntas sobre sexualidad, aparecieron muchas personas detractoras porque consideraban que en este material se incitaba a la perversión de los estudiantes. Si hablamos de prevención del abuso sexual, necesariamente hablamos de educación sexual, ¿cierto? Entonces quería partir conversando un poquito sobre este fenómeno polémico de hace algunos años atrás, un par de años, no tanto, en el de ese libro. ¿Ustedes habían escuchado hablar de ese libro? 100 preguntas sobre sexualidad. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto alguna vez? El famoso ponen por ahí. Sí, pues bien famoso. Bueno, dentro de las personas que estaban involucradas en esta eh, como revuelta detractora del libro 100 preguntas sobre sexualidad, Boris, si puedes poner el principio como el título del libro, ahí en la proyección, lo que ellos argumentaban era que se estaba pervirtiendo con esta información y que era un exceso de información. Y yo no sé si lo habrán leído completo o solo se habrán como basado en las imágenes que consideraban que eran muy explícitas. Yo les dejé el link ahí en el chat. Es un muy buen material, la verdad, a mí me gusta harto. Lo que sucedió a partir de esto fue que el actual alcalde de la comuna de Santiago, Alessandri, decidió que no se entregaran estos materiales que habían sido creados a partir de un proceso participativo. Son preguntas reales que los estudiantes efectivamente se hicieron en estos programas que van de acompañamiento a los colegios, o escucho como una interferencia. Parece que eres tú, Boris. En estos programas de acompañamiento a las escuelas en los que va una matrona y va un psicólogo y se les preguntaba... Voy a silenciar mi micrófono. Ya. Y se les preguntaba a los estudiantes qué querían saber, qué preguntas tenían, etc. Entonces son preguntas muy genuinas, a lo mejor parecen rudas, parecen como muy explícitas, pero son preguntas que de verdad ellos tenían. Entonces una de las cosas que decían en estas quejas es que se incitaba, por ejemplo, a beber semen. Y no es que se incite, de hecho no lo dice como usted hágalo o yo se lo recomiendo, sino que es una pregunta. Bueno, ahí la Mariel lo volvió a compartir. No sé, Boris, si puedes ir a esa parte, a esa pregunta en específico, o ir bajando y ahí lo vamos como comentando, porque en este libro hay algunas cosas que son como poco usuales para los programas de sexualidad. Si hablamos de prevención, hablamos de educación sexual. Y cuando hablamos de educación sexual, idealmente hablamos de educación sexual integral, po. Es como la idea, ¿no? Y educación sexual integral implica como hablar abiertamente de esto, no sacarle el poto a la jeringa. Oh, no, Y las dice preguntas que tienen los pene. chiquillos son preguntas directas. Sí, pues dice pene, no dice un apodo para referirse al cuerpo. Y mira, si podéis bajar, es que hay una parte que yo encuentro que las ilustraciones son geniales.
¿Qué es el clítoris? ¿Qué es el clítoris? Son preguntas como muy, muy genuinas que tienen los adolescentes. Y a los adolescentes, además, Los eh, hombres. como que les falta acompañamiento. De repente a los profes les da vergüenza hablar estos temas o, no sé, sienten que tal vez no están preparados o no pueden responder a las preguntas que tienen los chiquillos. Y este libro un poco intenta como cambiar esa percepción. El problema fue que como hubo todo este revuelo, los libros se guardaron y nunca se entregaron a las escuelas. Entonces, de manera como transgresora, lo que hicieron fue subirlo y ustedes lo pueden encontrar de libre descarga en internet. Mire, es recomendable ser circuncidado. Y ahí me pregunto, ¿por qué sería recomendable? Es una decisión que no tiene que ver con que sea algo bueno para la salud. Es una decisión religiosa en ese caso. Bueno, hay una parte de este material, un poquito más abajo, que es como la más polémica, como a la que se referían como de la manera que en el fondo ellos decían que lo que hacían era recomendar que se bebiera semen. Lo interesante de esto es que abre un poquito más abajo, es que este es el primer material que además, de manera como pública y que iba a ser distribuido en colegios municipales, aborda el sexo no heterosexual y responde preguntas Ah, sí. también vinculadas a eso. Tiene una sección que se llama diversidad. Sí. Hoy no sé dónde está que sale como un envase de crema. Mucha. Bueno, no importa. Ustedes después lo pueden... Lo de beber semen. Sí, pero no lo encontré ahí. Diversidad. Bueno, acá hace recomendaciones súper específicas. Por ejemplo, si es que el sexo lésbico implica usar condón, por ejemplo. Ah, dice página 88, el Sebastián. Estamos súper arriba. Gracias, Seba. Lo están ojeando, me imagino, todos mientras estamos conversando. Bueno, Gracias. una de las personas que estaba involucrada como en este grupo en contra del material Ah, está en eh, afectividad. eran los mismos del Bus de la Libertad, ¿se acuerdan del Bus de la Libertad? ¿Qué era eso? Ay, la señora Aranda. Sí, la señora Aranda, qué heavy esa persona. Este es. La pregunta es, ¿tragar semen es malo? El que quemaron pone la Constanza. Vieja terrible, dicen. Bueno, esta era como la sección polémica, pues, de todo el libro. Se quedaron con esto para decir que recomendaba perversiones a los niños y a las niñas. Y porque responde a la pregunta, que fue una pregunta real que hicieron efectivamente los adolescentes de los liceos municipales de Santiago. Sí, yo ahí voy a volver a poner el link. Baja un poquito para que se vea que en la ilustración ponen como una crema. Y ponen alto en vitaminas, alto en calcio, alto en proteínas, alto en lípidos, alto en potasio, alto en zinc. Entonces, creo que estas personas malentendieron un poco el sentido de este libro y consiguieron que efectivamente no se pudiera distribuir. La semana pasada yo quisiera saber cómo, con qué sensación se quedaron, porque hablamos sobre la prevención del abuso sexual y el rol de las instituciones educativas. Nos acompañó la Ceci, estuvimos hablando un poco sobre un poco lo judicial, la intervención, y hablamos poco de la prevención. Y yo sentí que fue como súper denso. Entonces quería preguntar, bueno, Boris, no sé si tú me comentáis un poquito, como con qué sensación quedaron la semana pasada. La Paz pone que una vez leyó que el semen tenía agentes antidepresivos. Sí, también circuló esa noticia. Ojo ahí con las fake news. No sé, en realidad.
Bueno, ¿qué tendrá que ver esto? Porque si estábamos hablando de la prevención del abuso sexual, de repente salimos con la polémica de el libro 100 preguntas sobre sexualidad. Boris, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Es súper importante tener en cuenta que la mejor manera siempre de prevención o de cuidado es la información. Ujú. ¿Sí? Entonces, si la gente está informada sobre la sexualidad, precisamente puede distinguir cuando una situación es de riesgo o no. Eh, y también empoderarse, porque en el fondo mientras más pudor y mientras más capas de vergüenza le pongamos a la sexualidad, más factible es que en más riesgo ponemos a los cabres, a los estudiantes. Entonces, es importante que, así como hablamos de el rol que tenemos en las escuelas frente a el abuso, también tengamos una conversación a propósito de cómo prevenirlo en lo formativo. Y cómo también hay temas de ciertas formas de pensar que son muy restrictivas a propósito de la educación sexual. Y después, les voy a contar una infidencia, voy a contar dos infidencias, cosas que el Boris no debería contar, pero están grabadas. Estábamos hablando Yo, recién de polémica y fake news y otras real news, así que ya yo vos creo dale. que tú dale. Sí, ya basta. No, lo que pasa es que tengo la suerte de guiar tesis, pues yo guío tesis en otra universidad el próximo semestre aquí en la UPLA, pero guío tesis en otra universidad y estoy guiando dos tesis súper bonitas. Una de ellas tiene que ver precisamente con indagar en la educación sexual en colegios confesionales, en colegios católicos o evangélicos, y cómo los educadores a cargo de los procesos de educación sexual enfrentan el proceso, ¿cachai? Por un lado. Y por otro lado está el tema del trabajo de las duplas psicosociales frente al tema de diversidad sexual en la escuela, pues, cómo lo abordan. Y en ambas tesis algo que está apareciendo en los resultados es que en general es la resistencia de las familias lo que impide que las escuelas puedan desplegar los recursos para los cabros. Como que en el fondo, por un lado, a los directores les da mucho susto que que las familias se molesten con hablar de diversidad sexual porque pueden perder matrícula, que está súper amarrado a cómo es el sistema en Chile. Pero por otro, la mayoría de los profes de colegios confesionales se siente súper como tensionada a no poder decir o entregar cierto contenido de educación sexual por orden del colegio. Sí. Oye, a propósito de eso, son pesaditos los apoderados. No siempre, pero es un tema. Es un tema, ¿no? Es un tema. Mientras más pagan, más pesados son. Como que me he dado cuenta de eso en mi experiencia en colegios y creo que es un temazo. Ahí, a propósito de los planes de prevención, de formación, que por supuesto que tienen que ser negociados con los apoderados y que muchas veces son un freno, como bien empieza a mostrar ese proceso de tesis. También ahí nosotros jugamos un rol súper relevante en plantear esos temas, eh, no solo como siendo psicólogos, sino que también siendo profes. Y ahí la Steph mandó un link, y no sé si nos quisiera contar un poquito de eso, porque hay Oye, varios tenemos planes, a po. Steph en el Zoom. Hola Steph, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Es como Sí, animadora, la coanimadora en la sombra, Steph. sí. Hola, Hola, perdón que meta la cuchara. métete a escuchar nomás, Meta la me cuchara encanta. nomás. Justo estoy terminando la unidad de sexualidad y reproducción con los octavos. Entonces el tema viene súper como anillo al dedo para mí. Maravilloso, me encanta. Y La bueno, Steph es profe de biología. sí, sí, pues profe de Mm. biología. Somos medio mal mirados los profes de biología hoy día porque en general los profes de biología pasan mucha reproducción en los colegios como desde el punto de vista biológico, pero es muy poco lo que manejan desde el punto de vista de la identidad de género. Entonces, y bueno, además en esa misma ocasión del bus de La la libertad. sexualidad, de la libertad, salió un apoderado con el libro de biología, ¿se acuerdan?
Uy, ¿verdad? Está en un video de Frente Fracasado. Sí. Entonces, como no sé si tenemos muy buena fama, pero yo intento darle otro sentido a la biología igual, pues desde ahí. Y ese libro que les mando es un estudio que se hizo de la Amnistía Internacional y de la Fundación Opción, donde hicieron una encuesta a más de 2.000 estudiantes de distintas partes de Chile y sacaron algunas conclusiones a partir de esa encuesta. Y súper interesante porque aparecen cosas ahí como, no sé, que la edad de inicio de la sexualidad de los adolescentes son los 14 años, por ejemplo, que el 35% de ellos solamente usa preservativo en la primera relación sexual, Sí, que la mayoría de ellos no sabe cómo contestar qué significa sexualidad. estoy leyendo y dice el 83,8 Wow. señala no haber asistido nunca a un taller de educación sexual. Claro, El claro, 83%. es mucho. Sí, Qué heavy. súper heavy. Y Qué bueno, heavy. y como anécdota quizá, y con esto termino para no apoderarme de este programa, Nada, tú dale, eh, conversé. les cuento que hace 3 semanas atrás empezamos a armar la unidad de reproducción y sexualidad con la otra profe de biología que le hace clase a los otros octavos. Trabajamos en un colegio emblemático acá de la comuna de Pues, Santiago. Y ella me dijo, oye, mira, yo tengo algo armado, te lo mando para que tú no tengáis que trabajar. Bueno, anda igual, pues. Entonces me lo mandó, lo revisé y decía cosas terribles, así como, Oye, pero qué hardcore, porque uno lo más que quiere es colaborar. ¿Y qué pasa cuando te pide colaborar a alguien nefasto o que dice cosas como que uno no está muy de acuerdo? sí, no, fue terrible porque no sabía cómo decirle que no, pues. Y lo empecé a revisar y claro, decía, por ejemplo, en la guía que habían roles masculinos y femeninos en la familia. Ah, Decía, por ejemplo, también que la eyaculación fuera de la vagina era un método anticonceptivo y un par de atrocidades más, así que tuve que ser muy protocolar para decirle que muchas gracias, pero que yo iba a hacer mi propio material. qué complejo. Yo me estaba acordando que, bueno, cuando trabajamos juntas con la Steph en un colegio de la Comuna de Santiago, en un momento, creo que era segundo medio, tienen una unidad como para hablar de esto, po. Entonces trabajamos juntas. Y ahí yo iba a la sala y estábamos las dos en ese como taller, clase, no sé, y les hablábamos de cosas igual como distintas. Por ejemplo, tuvimos un invitado que nos habló sobre los imaginarios del porno y cómo había algunas distorsiones también respecto a la sexualidad y muchos de los chiquillos han sido como educados por la pornografía, po. Como que es el lugar en el que encuentran de repente respuestas. Y estaba pensando como en la colaboración, espero no haber dicho cosas nefastas como esa profe No, para nada. No. cuando trabajamos juntos. Pero gracias por el material que nos mandáis, porque yo no sabía que existía, y bacán que estén estos datos, porque son súper relevantes. Y me acordé de otra cosa, otra anécdota, de cuando fue Amnistía Internacional a un consejo de profes. Me acuerdo perfecto. ¿Queréis contarlo tú? Cuéntalo tú mejor, ya ahí te puedo apoyar. Fue una vez, la Steph hizo como una coordinación con Amnistía Internacional, porque tenían estos planes de sexualidad, y fueron las chiquillas a hacer una capacitación a los profes. Ya, y yo estaba ahí en el consejo de profes, estaban todos ahí también. Primero, hablaban con lenguaje inclusivo, pues, entonces ocupaban el les. Primera cosa que a los profes los hizo así como, ay, ¿por qué habla así? No sé qué. Y uno escuchaba así como, así en la sala de profe. Y después empiezan a hablar como de, hace el ejercicio de la galletita de jengibre. Nosotros no cachábamos al principio que era la galleta de jengibre porque ellas mandaron una planificación que era como, que asumía que nosotras sabíamos cuál era la actividad.
y era como la silueta de una persona, o de una galleta en el fondo, y empezaba a explicar la diferencia entre identidad sexual, orientación sexual y sexo biológico. Entonces empieza a hablar como de que podía existir gente más allá de hombre-mujer, que podía existir orientaciones sexuales más allá de hetero-homo, y que hay múltiples identidades, trans, y bueno, otras, como ser pansexual o ser gay para los preferentes, ¿no? A explotar la cabeza. Y hubo un momento muy genial o sea, fue muy tensa, yo lo digo ahora porque me estoy riendo, pero en ese momento nadie se estaba riendo. Yo en mi interior un poco, yo creo que también en su interior, pero así como cara de póker. Y un profesor igual bien adulto, como que empieza a enojarse y dice así como, pero ¿cómo? Si hombre, mujer, eso no sé, dos mujeres con dos mujeres, dos hombres con dos hombres, y empieza a hacer así como gestos con sus manos, y a decir que le parecía que todo esto era algo absurdo, que no cabía en su cabeza, y que además como ellas hablaban todo el rato con el les, y no sé qué, bueno, hubo un montón de descalificativos después para las chiquillas. Pero fuera de lo anecdótico, creo que fue súper potente esa experiencia, porque al ser un organismo externo, pudo hablar con mucha libertad de esto en el espacio educativo. Distinto hubiera sido si yo, que trabajaba ahí, me hubiera parado a decir lo mismo, que podría haberlo hecho, pero estáis locos, o sea, como en el fondo uno va ahí como tratando de ser súper asertiva y súper estratégica y como cuidando un montón de cosas. No sé. ¿Iba a decir algo, Steph? No, Claro, soy muy correcta. iba a decir que fue así, realmente. Como que uno lo cuenta y lo escucha de afuera y dice, no, le deben estar poniendo color, pero fue así. Y sí, pues uno no puede decir eso porque es muy mal mirada y como que los colegas te hacen un poco la cruz. Y también decir que las chicas, las chiques que hicieron el taller quedaron muy sorprendidos con la ignorancia de los profes en general. Y se da más de lo que uno quisiera en los colegios municipales. Bueno, yo creo que en todos los colegios, pero pasa algo en los municipales que se encuentra la mayoría de los profes que son titulares y llevan muchos años haciendo clases, entonces tienen concepciones muy antiguas de muchas cosas, sobre todo relacionadas con la sexualidad. Eso. Sí. Qué pena. Como que me estaba riendo y ahora me dio pena. No, pero yo creo que es interesante de todas maneras como también dejar súper claro que la construcción de una cultura del cuidado en escuelas implica necesariamente roce, ¿cachai? Implica roce y tracción. Como que una idea tiene que encontrar de dónde agarrarse para poder hacer ese camino hacia la cultura del cuidado. Y la cultura del cuidado claramente es una cultura que es inclusiva. Entonces, ya, el profe metiendo la inclusión otra vez. Sí, estoy metiendo la inclusión otra vez. Porque en el fondo, si nosotros nos Haz lo posicionamos tuyo, por la Val. inclusión, haz lo tuyo. Dijo inclusión, podrían hacer un juego de tomar. Cuando el profe dice inclusión, hay que tomar. ¿Ya? Pero la perspectiva de la cultura del cuidado tiene que ser inclusiva en el sentido de que sea capaz de tomar tecito antes de que son las 4 de la tarde, por favor. Tiene que ser, la cultura del cuidado tiene que ser inclusiva en la medida en que garantiza el pleno acceso y el reconocimiento de la diversidad. Entonces, inevitablemente está ahí luchando contra un discurso instalado, un saber, una representación social de lo sexual en este caso, católico culposo, judeo-cristiano escondido, ¿cachai? Y vaya a Ni tan tener escondido. que... Sí, o sea, ni tan escondido porque en el fondo es súper patriarcal también. Y como heteronormado, ¿sí? Como todo lo que lo heteronormado permita que algo sea en las escuelas. Yo estudié en un liceo municipal, así que había de todo.
De hecho, la única vez que tuvimos como la clase de educación sexual, la profe de biología, así como que cerró la puerta, se sentó en el escritorio y dijo, ya cabros, lo que quieran saber, ahora. Y todos así como, ¿qué preguntamos? ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntamos? Y empezamos a preguntar, pues, ¿cachai? Y efectivamente, las primeras preguntas, los cabros se reían y la profe así como, ya, pero calmado, y respondía. Y ese fue el único espacio que yo me acuerdo en toda mi educación en que tenía una conversación con un adulto que no sea mi mamá o mi papá sobre sexualidad, en un espacio formal. De más que la profe se metió en el manso cacho, po, por hacerla, pero la hizo igual. Entonces lo que voy es que inevitablemente te vas a encontrar con resistencias, pero las resistencias generan tracción. Ojo ahí. Y la tracción es importante porque es de dónde afirmar la idea. Tenéis que saber identificar las resistencias. Sí, igual ahí ponían en el chat en los colegios católicos peor. Yo creo que en colegios no católicos igual, de repente como que es complejo. Yo pienso así como, en Sí, mi caso no tuve mucho espacio. Me acuerdo una vez en la media que fueron a hacernos como un taller y como que la única imagen que tengo es que fue una matrona y nos habló de los condones y, y de cómo probar que eran buenos y se lo puso así como en el pie y dijo así como, si no se rompe es porque es bueno. Y es lo único que me acuerdo. cacha. Así como, pero pensaba, bueno, pero y alguien no heterosexual, igual tenéis preguntas, pues no sé. Ahí la Javi pone, la profe de biología del liceo nos... Ay, espérame, justo está llegando gente. La profe de biología en el liceo que iba nos dijo, para no quedar embarazadas, deben cerrar las piernas. O con la Javi éramos compañeros de colegio. Y sí, decía, hoy es viernes, abran su corazón, pero no las piernas. Ah, Nos decía siempre eso, porque no hacía clases los viernes. En mi colegio nos pidieron que nosotros habláramos sobre sexualidad o de cómo se llegaba al acto. Eso fue todo. Qué precaria la educación qué sexual. precario. Sí. Entonces, Yo tengo una vez, pero si vinculamos con los... No, sí. dale. El profe de filosofía una vez se arrepintió mucho, mucho, mucho de darnos como una tarea que era como tarea libre, hagan una revista de lo que quieran. Hicimos una revista de sexualidad con unos amigos, po. Y tenía como secciones y todo, y nos pusimos a estudiar de sexualidad en la nuestra, po. Le entregamos el trabajo, el viejo estaba con ataque, con ataque, con ataque, con ataque, con ataque. Nos tuvo que poner el 7 porque cumplíamos todo lo de la pauta, pero estaba con ataque, así como que no dejó que nadie viera nuestra super revista de sexualidad. Pero porque tengo una mamá y un papá hippie que nunca dejaron, como que me contaron todo como era. Pero bueno, esa es otra historia. Eso lo vamos a dejar para el tecito metodológico el lunes. Hablar de los papás y las mamás. Temas iguales. Sí. Oye, pero a propósito de esto, de que es importante poder tener información, justo la semana pasada que hablábamos de abuso sexual, eh, muchas de las cuestiones que están vinculadas al abuso o que hacen vulnerable a una persona al abuso también pasan por la ignorancia, por no entender hacia dónde van ciertos gestos, ciertas situaciones, ciertas insinuaciones, que nunca se hable, entonces no saber a quién contarle esto que está pasando. Es relevante, y sin olvidar que muchas de las situaciones abusivas se producen incluso dentro de una relación de pareja, ¿no? No siempre es en un contexto, como decía la Ceci, como sorpresivo, en donde viene alguien que te sorprende y, no sé, y te agarra en un callejón. No siempre es así. Entonces, la educación sexual es importante. Y es importante no solo para prevenir el embarazo, que es como el foco, o las enfermedades de transmisión sexual, que ahora con el aumento del VIH en Chile, como que hoy sí es importante hablar de esto. También eso tiene un enfoque súper punitivo, como en algunos lugares donde les ponen imágenes, menos mal, nunca me hicieron esa, porque qué desagradable estar viendo eso también, que les hacen como una terapia de shock y les ponen puras imágenes de, quieren ver cómo es la gonorrea, quieren ver cómo es, no sé. Yo no, qué bueno que no me hicieron esa terapia de shock, pero sé que hay colegios donde la hacen. Ahí en el chat están Pero hablando. sí, Dale lo que nomás. pasa es que ahí yo quiero insistir, pues como
a propósito de la invitación de hoy día de la libertad de cátedra a plantearnos la cultura del cuidado, el cuidado parte de la información y de la posibilidad de distribuirlo, ¿cachai? De poder entregar la mayor cantidad de información en un espacio que permita, sin exceder tampoco, como sin vulnerar los derechos ni la integridad de nadie, porque también la gente cree que esto que decís tú, por la terapia de shock, vamos a ponerle, ¿quieren ver lo que les puede pasar? Pa, gonorrea, pa, sífilis, pa. ¿Pero qué tiene que ser? Lo que le puede pasar como que alguien que no pronuncia bien. Ya. No, porque, ya, sí, pues. Pero es como la misma caja, es la misma idea por este tubo de las enfermedades de transmisión sexual que la caja del caballero de las cajetillas de cigarro, po. Es como Sí, de Don meterte el Miguel. susto para prevenir, de Don Miguel, ¿cachai? Oye, aquí en Y, el chat están contando unas cosas hardcore. a ver, Ver vamos a un echar. parto en séptimo básico. Colegio católico. ¿Por qué? ¿En qué contexto? Raro igual. O que les hicieron eso a varios como de la terapia de shock y que quedaron así todos en Oh, un qué estado. mal. O que les hicieron charlas así como media satánicas. Digo satánico porque no es que sea satánico, sino que como de terapia de shock. Excesiva. Oye, ahí pone la Vale. No, espérenme. La Dani dice, si no fuera por mi mamá, no me hubiera enterado de que incluso dentro del matrimonio hay violación. Onda, si uno no quiere y te obligan, eso es abuso también. La Vale dice, en religión también nos mostraron un video de cómo se hacía el aborto desde una perspectiva religiosa y que el feto sufría. Y Joaquín pone confirmo. Esa técnica es muy común en educación, aún tengo esas imágenes en mi mente. Mi piernita mami, ya, buscar, no sean así. Oye, pero Es que, de verdad, eso se sigue haciendo en los colegios. Pues, ¿para qué vamos a hablar de otro tipo de cosas? Como la copita menstrual, por ejemplo. No sé, es algo que se la podría hablar. Y yo demonización. pensaba incluso en un contexto como de pobreza, como qué importante saber que existe una copa menstrual que puede ahorrarte un montón de plata en toallas higiénicas, que es incluso, no sé, más cómoda, dura como 10 años, es ecológica, y no te hablan eso, po. Sí, sí. Por eso yo creo que es importante como el rol que podamos tener en transformar las culturas del castigo en culturas del cuidado. ¿Cachai? Precisamente estos temas, pues hablar de la copita, hablar del autocuidado, hablar del consentimiento, discutir el consentimiento, entender que, y nos pasa, yo he tenido esta conversación con amigos hombres que de verdad me dan ganas de abofetearlos, como entender que el consentimiento no es solo referido a la sexualidad, el consentimiento es que no te quieran contestar un mensaje, el consentimiento es que no te quieran seguir de vuelta, que no tienen por qué darle like a tus fotos. Es un tema como de cómo establecer relaciones saludables también, ¿cachai? Entonces, es heavy lo castigador que es todo. Eh, y es heavy cómo es lo que tenemos que desarticular, es lo castigador, po, versus el cuidado. Construir confianza, construir vínculos seguros, es harta pega. Sí. Oye, justo hay alguien como taladrando en mi edificio. Entonces como que tengo que apagar así como para que no haya tanta interferencia de ruido. Ahí está, no sé si escucha un poco. Bueno, No, pero estáis con tu super pero micrófono, no se escucha nada. voy a acercarme más. Ya, pues entonces yo iba a decir, a propósito de esto que estáis hablando del consentimiento, que Miles Chile, no sé si lo cachan, voy a buscar aquí para poder poner en el link, tiene una campaña súper buena a propósito de la educación, con material disponible para poder difundir y trabajar psicoeducativamente. Yo creo que no solo en espacios educativos, sino que incluso a través de redes sociales. Entonces lo voy a buscar y se los voy a compartir. Y lo otro que voy a compartir antes de Miles Chile, porque hablamos de el sexo no heterosexual y hay material también para eso. Y aquí voy a poner otro link que es de la guía para mujeres que tienen sexo con mujeres. La voy a dejar.
Y en el chat agradecerles porque están contando un montón de cosas y está como bien intensa la conversación. Ahí los colegios católicos, que la gente se va al infierno, toda la violencia hacia las mujeres cuando quedan embarazadas, no dejarles graduarse, o como que, Bayard Sessú dice, como que había tenido un logro los primeros 6 meses, lo único que pensaba era en matarme, nadie me preguntaba qué sentía, nadie me dio opciones. Pedí anticonceptivos y me dijeron que no porque estaba pololeando. O porque no estaba pololeando y asumieron que debía estar feliz por ser mamá. Heavy, po. Tenía 16 años. Y ahí dicen que la educación sexual es demasiado importante. Bueno, la estigmatización de la menstruación como algo sucio, como algo cochino. Asumir que los métodos anticonceptivos los debe asumir la mujer en una relación y no los hombres. Ay, la Javi se me regaló mi primera copa menstrual de la vida. Que son lindas cabras. Tenía el manso fan club. Sí, ¿Tenís tu sí, fan club, Lili? sí. Me llena mi corazoncito. Bueno, ahí puse la guía de mujeres, para mujeres que tienen sexo con mujeres. Si puedes compartirla, Boris, para que hablemos un poquito sobre eso. En Por el supuesto. Es el Drive, material, ¿verdad? sí creo que es ese. Sí, Sí. ese. En el libro 100 preguntas sobre sexualidad tiene una pura parte en donde habla sobre el uso del condón en relaciones lésbicas y que muestra cómo se debe recortar. Pero esta es una guía como mucho más específica. Es importante contar con materiales porque si uno trabaja en colegios, van a llegar a preguntarte cosas, po. Y de repente uno puede sugerir material, decirles dónde pueden encontrar información. Por supuesto que esto a veces para los papás puede ser amenazante, po. Yo no sé qué hubiera pasado si alguien hubiera dicho en una reunión de apoderados de mi colegio, oigan, vamos a enseñarle esto a las chiquillas. No sé, en segundo medio, en tercero medio. Pero creo que los tiempos están cambiando igual. O al menos eso espero. Bueno, este es un cuadernillo que es español. Si podéis bajar un poquitín más. Y esta guía es bien ¿Cómo dices? cortita. Por ahí. Y va como sugiriendo cosas, bueno, cosas que uno no sabe que existen y se va enterando a propósito de estas conversaciones, de estos materiales, como el uso de guantes o que existen condones para los dedos. Y eso es algo que me acuerdo yo cuando nos hablaban de los condones en esa única charla que tuve en el colegio con la matrona, como que eso era algo que no se tocaba, po. Y eso existe. Y esas cosas no son de tan difícil acceso. ¿Si puedes bajar un poquito más? Bueno, y habla de la sexualidad y la afectividad. Bueno, ir a un ginecólogo, que por supuesto que es una experiencia en sí misma. En el colegio tampoco hablaban del aborto, dice la chiquilla. Ahí. Bueno, un tema importante a propósito de esto es que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo para la causal de violación. Entonces, hablábamos de la prevención del abuso sexual la semana pasada, más hablamos como de la intervención que de la prevención, pero es importante estar informadas respecto a eso porque hace no mucho tiempo atrás, un par de semanas, apareció una noticia de una niña de 12 años embarazada producto de los abusos que cometía una persona cercana a la familia. Es posible que esa niña pueda acogerse a la ley IVE, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero eso tiene un tiempo. Entonces, no es que puedan llegar y no sé, pasar, no me acuerdo cuántas son las semanas, pero creo que es como lo homologable a 3 meses. Y si alguien se pasa de esas semanas, como que no puede optar, no puede acogerse a la ley. Entonces, por eso es súper importante estar como, que los niños, las niñas tengan, porque 12 años una niña,
tengan espacios de confianza, sepan que hay personas, lugares a los cuales pueden acudir oportunamente para poder recibir el apoyo que necesitan. Hay un montón de noticias y ahora que asumió la nueva ministra, unos dichos de unas noticias antiguas, como de qué valiente esta niña por haber parido, niña de 11 años. Tenemos, dice la Mariel. Igual, yo no espero nada. Sí, ¿sabes? igual es interesante que la inministra, la no ministra, cuando le preguntaron por sus dichos, la inministra, se echó para atrás, po. Dijo, ya esas son frases que dije en otro contexto y ahora estoy al servicio, ahora me he puesto a disposición del servicio y sus directrices. Ok. Ok. Solo diré eso. Ya porque estés Ok. bien. Ya porque estés bien. Sí, pero oye, ahí los Listo. chiquillos dicen que depende de que no haya objetores de conciencia, sí, pero existen las duplas psicosociales que trabajan con la ley IBE, entonces ellas son las que gestionan todo y cada vez se están implementando, yo no sé si están ya en todos los hospitales del país, pero sí han ido avanzando como bien rápido. Así que igual hay personas en las cuales Oye, se puede pero confiar, conocemos sí, una po, psicóloga que trabaja, perdón, podríamos invitar. conocemos a una psicóloga que trabaja con la IIB. Podríamos invitar alguna vez a nuestra conocida. Sí, estaría interesante esa conversa. Sí. Pero creo que es un tema relevante. Bueno, Mm. todo esto hablado en un contexto como de adolescentes igual, po. ¿Qué hace uno cuando son niños más chicos? Y es como la pregunta que suelen hacer los papás, ¿cómo le vaya a hablar de esto a un niño? Y no, pues un niño no le habla de esto, porque las preocupaciones son distintas, los contextos son diferentes. ¿Cómo se imaginan que es la educación sexual o la prevención con niñes? A los mamis, papis del público, cuidadores, ¿Sí? ¿lo han hecho? ¿Lo han abordado? ¿Qué se les dice en términos como del contenido? ¿Qué será lo apropiado? ¿Cuál será la forma? Tenemos comentarios en el chat. Lili dice que se quedó pegada. Te Ahí veo, yo te sí. veo, Lili. No, el compu, Ahí está. que no podía hacer nada. Y me quedé Ah, muteada. ya. Por ejemplo, la Mariel nos dice que una psicóloga le dijo que solo respondiera a lo que pregunta, pero lo más simple posible. La Karina Cortés nos cuenta, basado en su etapa, lo que necesita saber de acuerdo a su edad. La Vicky, Victoria Orozco, con la verdad por delante. Macarena Tapia, lo más importante es desde pequeño enseñarle el verdadero nombre de cada parte de su cuerpo, sin diminutivos. Y con naturalidad, dice la Javi Valdés. Me Sí, siento eso como es el patito importante. fresco cuando hago esto, pero, Está pero bien. no evangélico. Pero no evangélico. Eh, Sí. pero sí evangélico. Mira, Luis dice, Dejó de ser. al menos en mi experiencia, asistente de párvulos. Luis, eres asistente de párvulo. Interesante además ser hombre en párvulos. Una carrera Buena. súper feminizada. Se les habla del autoconocimiento de su cuerpo, más o menos se les dice los nombres de sus genitales. Yo les puse ahí en el chat un link de la página de la Vinca Jackson. La semana pasada ya les hablé un poquito de ella. Ella es psicóloga y tiene harto material de trabajo con niñas. Tiene algunos cuentos Buena. y ahí también hay algunos materiales descargables. Así que se los dejé. Principalmente tiene que ver con lo que ustedes han puesto, para ponerlo en términos más concretos, por ejemplo, la conciencia del cuerpo, la diferencia entre lo público y lo privado. Hay un semáforo, aquí les voy a compartir yo creo yo la pantalla para mostrarlo porque esto es una imagen. Entonces la voy a
No se va a ver muy bien. No, se les voy a relatar mejor, porque si no... aparece la imagen de un cuerpo de un niño, de una niña, de un niñe, y se señala como con los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde, las zonas como en las cuales uno puede estar tranquilo o puede decir como, ok, aquí tengo que poner atención, o que derechamente no corresponde que te acaricien. Entonces, por ejemplo, uno puede identificar claramente en rojo los genitales como una zona que no es una zona de caricias, que el otro no me va a tocar para saludarme o para expresar afecto en esas zonas. Sí, por ejemplo, que me dé una caricia en el pelo es distinto a que sea en mis genitales. O si es en mi pierna, sospecha, no sé, como en el fondo gráficamente y de manera concreta, porque pensemos que los niños todavía no tienen desarrollado un pensamiento abstracto, entonces uno tampoco se puede como poner a conversar con ellos en un nivel poco claro. Tiene que ser concreto, tiene que ser gráfico, desde el autocuidado, el conocimiento, el nombre, como muy bien dicen ahí en el chat, de las partes del cuerpo. Por ejemplo, explicitar que pueden pedir ayuda si es que se sienten incómodos, si es que algo no les gusta, que tengan conciencia de qué les gusta, qué no les gusta. La Ceci la semana pasada nos hablaba de cómo le forzamos a los niños y en el fondo los obligamos a hacer cosas que no quieren, a hacer cosas que no les gustan, y de cómo sutilmente vamos poco a poco haciendo que cedan completamente sus voluntades a las voluntades de las personas adultas que están a su alrededor. Entonces, parte del trabajo en prevención del abuso y en educación sexual en niños y niñas de párvulos, por ejemplo, o primer ciclo de educación básica, hasta cuarto básico, tiene que ver con eso. ¿Qué significa cuidarme? Comer bien, hacer deporte, por ejemplo, que son cosas que a lo mejor no están tan directamente vinculadas a la sexualidad desde una manera como evidente, pero todo que ver, po. Porque si, por el contrario, me enseñan todo el rato que tengo que comer lo que no me gusta, tengo que hacer lo que no me gusta, tengo que someterme a las caricias adultas y a que me toquen, me besen personas desconocidas en cualquier lugar, me tiren las mejillas. ¿Qué tenemos para los 12 años cuando viene un asqueroso como Jeffrey Epstein y te ofrece plata por un masaje, po? Sí. O sea, también yo creo que un poco la lógica del cuidado tiene que ver con otorgar autonomía, pues, fundamentalmente como entender los límites de ti mismo y los límites tuyos respecto del mundo, ¿cachai? Entonces, cachar que hay cosas que a ti te gustan que a los otros no, y viceversa. Eh, aprender como que tenés derechos sobre tu imagen y tu persona, po. Decirle a los cabros chicos, te puedo tomar en brazos. Yo he pensado mucho, un tema que he pensado mucho a propósito de los memes como post pandemia, como hay gente que pone así como ya volveremos a abrazarnos, y hay gente que pone como memes haciendo, ¿cachai? Como que esta cultura tan chilena de saludar de besos, de saludar de abrazos, de ser efusivo. Y hay gente a la que no me gusta abrazar. Y hay gente a la que sí, y hay gente con la que no voy a tocarme nunca, y creo que también un aprendizaje como en aprovechamiento de esta crisis es aprender sobre los espacios personales, ¿sí? Bueno, eso ya me Claro. fue en otra bola, pero Pero te los sigo. límites, po, tiene que ver con eso. Y Tipo, como que en el fondo en los primeros años la educación sexual temprana pasa por poner límites, por poder darte cuenta que una persona es amenazante, porque las personas que cometen abuso rara vez lo hacen de manera sorpresiva. Hay un periodo, como decíamos la semana pasada, no es gente monstruosa que uno vea y uno diga, tengo que tener cuidado a esta persona porque se le nota que es abusadora. No, pues gente encantadora, seductora, que pasa piola, pues que la gente no se imagina que va a hacer algo así. Entonces, es importante aprender a poner límites tempranamente. Por ahí los chiquillos hablaban de salude con un beso al tío. Ya, po, despídase del tío. Y ahí hay una cosa súper relevante que habla la Vinca Jackson, en términos de la prevención, que es enseñar a los niños y a las niñas los nombres correctos de las personas que no son de la familia directa.
Por ejemplo, no decirle padre, madre, hermana a los religiosos, porque eso genera confusión en los niños, po. O acá como se plantea a los tíos, no sé, el pololo de la hermana, el tío. No, pues no es el tío, es el pololo de la hermana, o llamarlo por su nombre. En el fondo, evitar confundir a los niños y a las niñas en relación a la cercanía, porque se entiende que en un grupo más cercano, más íntimo, más familiar, va a haber afectos que se van a expresar corporalmente, po. Un abrazo, un beso, una caricia. Entonces, si es mi tío, yo entenderé que es parte de mi familia, que es parte de ese círculo íntimo, pero en realidad él es el que maneja el furgón, no es mi tío, como literalmente. Entonces, algunas de las cosas que podemos ir haciendo pasan por poner los nombres correctos y ir educando un poco en estos límites. Voy a seguir leyendo algunas cosas que están en el chat. La Vale dice, hablando de eso, me pongo a pensar en el caso de Antonia Barra, donde supuestamente Martín Pradenas tenía esas conductas desde pequeño. La Javi dice, más aún si los abusadores, por lo general, se encuentran en ese círculo más cercano. La Constanza pone, recuerdo una campaña argentina que era no beses a mi hija. Y mucha gente andaba escandalizada porque se trataba de respetar el metro cuadrado de los bebés. Oye, voy a comentar una situación bien desagradable que le pasó a una amiga que estaba con su hija chiquitita, no sé, menos de un año, y iba en la calle y una señora le agarró el poto a su hija y, ¡ay, potito rico! No sé qué, una señora desconocida, transeúnte, con la cual se cruzó en la calle. ¿Por qué alguien desconocido puede tocar el trasero de un bebé desconocido? Una falta, una transgresión de los límites del otro súper, súper heavy. La Victoria pone abajo, eso pasa igual con cuando a la mujer que está embarazada tienden a tocarle la guata sin preguntar, sí. Como una transgresión total a los límites. Oigan, chiquis, estoy como mirando que estamos en la hora. Les quiero compartir lo de Miles Chile, pero quisiera como abrir micrófono a ver si alguien quiere comentar algo de lo que hemos estado conversando hoy día. Así que si quieren pedir la palabra, me comentan. Bueno, ahí siguen conversando lo de Martín Pradenas, que vivió abuso de parte de su padre, que mantenía relaciones sexuales delante de él. Bueno, ahí hay todo un tema. De repente las personas que cometen abuso justifican un poco ciertas transgresiones a partir de vivencias que han tenido. No siempre, pero es algo que también hace como a las víctimas ponerse en la situación como de, bueno, no lo hace porque sea malo. Y que era para que aprendiera. Bueno, esa es una manera de abuso, po. La semana pasada hablábamos de eso, que hay distintos grados, po. Hay un grado que tiene que ver con lo más como que uno tiene como en el sentido común del abuso, que implica tocar o violar derechamente, pero el abuso también es exponer a niños o a niñas a contenido sexual inapropiado para la edad, pues como esto que describen ustedes. Eso es abuso. O a obligarlos a ver material pornográfico, o hacer material pornográfico con ellos, aun cuando no se les, no sé, sacarles fotos desnudos, etcétera. Claro, ahí la Javi dice que no es una excusa, pero que se entiende de dónde viene todo eso. O sea, claro, ojalá que nadie sea víctima de abuso, po. Y ojalá que las personas que son víctimas de abuso puedan tener una adecuada reparación, que era lo que hablábamos también la semana pasada. Sin reparación, como que difícilmente esa persona va a poder establecer relaciones sexoafectivas respetuosas del otro en el futuro. Sí. Bueno, la tele ahora ha tenido como hartos cambios a propósito de los contenidos. De repente, no sé. Yo me acuerdo cuando era chica, yo veía el Morandé con compañía. ¿Por qué veía eso? En mi casa se veía eso. ¿Por qué? Bueno, yo en mis tiempos de trabajar asesorando escuelas y todo, y cuando llegábamos al tema de sexualidad, en general la gente le echaba la culpa a Jingo. No, que Jingo.
los cabros están viendo mucho Jingo. ¿Has visto ese programa? Oye, el señor de la pero fuera querencia, de eso, dicen, que también vieron cuando chicos. La Javi dice, no lo niegue, Lili, lo comentábamos al día siguiente en el nos colegio, nos encantaba Lili, encantaba. no lo niegues. Oye, pero es hardcore, si uno lo piensa, como, Oye, ¿por no, yo qué solo nuestros quería decir papás nos una dejaban cosita ver porque esto? sí, antes de salirme, porque me voy a mi curso ñoño, esto, lo último que quedamos con esto de la reparación, ¿no? Como que en el fondo los procesos de reparación, si bien tienen que seguir canales formales, parte de la cultura del cuidado en su rol preventivo también tiene que ser los espacios de cuidado colectivo, como las escuelas tocan o tratan el tema con cuidado, cómo generan espacios reparatorios de vínculos, de relaciones, etcétera. Hablo de las escuelas porque es lo que nos convoca un poco a la Lilia, a mí, a Steph, nuestra animadora oculta. Pero Coanimadora eso, pues, ¿caché? Como también, coanimadora en oculta. proceso. Pero eso, pues, en proceso. Entonces, Sí. yo creo que también el desafío es pensarnos que en el fondo el cuidado es un espacio, es un espectro súper amplio y que parte también por respetar la individualidad y constituirlos como espacios diferentes para las personas, po, que sean, que sean a medida de las personas. ¿Ya? Dicho esto, me tengo Vamos que retirar. cerrando. Yo, de hecho, les decía ¿Estamos que cerrando? Vamos sí, cerrando. sí, porque estamos en la hora. Les voy a poner acá al final el link de Miles Chile con el material que les comenté. Es un material de difusión, no solo en el contexto educativo, ahora que lo educativo además no está en el colegio y está todo en lo virtual, uno puede hacer un poco de ciberactivismo compartiendo algunos de esos materiales que están súper buenos. Así que ahí lo pueden revisar, que sea consentido.cl. Oh. Que sea consentido.cl es la página, es una parte de Miles Chile. Miles Chile creó ese material, pero esa es la campaña de difusión para poder reflexionar respecto al consentimiento. Y en el chat están ahí hablando, bueno, un poco de Carol Dance y del reggaetón, y que las letras son súper explícitas. Y ahí dan algunos ejemplos, como a mí me gustan mayores, etc. Eso, pues. Damos por finalizado el capítulo de hoy día. Les invitamos a mantenerse actualizados en relación al material. Hay mucha gente que está creando cuentos, material didáctico, librillos, cuadernillos, no sé, las mismas cabras de Miles Chiles que están haciendo ahí todo el material ciberactivista y psicoeducativo. Así que manténganse inquietos y nos vemos el próximo viernes en nuestro siguiente episodio de Libertad de Cátedra para poder conversar sobre